muchachos, espero estén a gustos con la forma en la que se están trabajando las historias. Espero se estén rotando los videos. Espero estén comunicándose entre ustedes, hablando de, uy, ¿qué le pareció? Uy, vea que esto, uy, cuando el profe dijo tal cosa, uy, que no sé qué. Espero se esté generando este tipo de actividad entre ustedes. Y sin más preámbulos, arranquemos con el sexto trabajo de Hércules, matar los pájaros del estínfalo. Debe ser una pregunta, profe, ¿qué es estínfalo? Bueno, ya deberían saber que no es una persona. Estínfalo es un lugar. Era caracterizado este lugar porque era como un bosque brumoso, es decir, con mucha niebla, con vegetación muy frondosa de árboles, pero en el suelo no. El suelo estaba completamente árido, ¿sí? Era como las hojas del árbol eucalipto del Parque Metropolitano del Timisa, que ustedes son súper observadores se habrán dado cuenta que donde cae una hoja de estas a la tierra, al piso, no crece pasto alrededor, el pasto empieza a crecer lejos del árbol, porque el mismo árbol, las mismas hojas van botando una sustancia que no permite o que aniquila no, anula la fertilidad del suelo. Pues esto le pasaba al estínfalo, al bosque del estínfalo. Las aves que vivían ahí eran como una maldición, eran una plaga, eran carnívoros. Les encantaba cazar en manada, les encantaba cazar en solitario. Decían que los habían puesto como castigo para fastidiar al rey Euristeo, porque de manera muy avaro, muy envidiosa. Pero estos aves, eh, cuando excretaban, es decir, cuando hacían popó, pues el popó era lo que hacía árido el suelo, eso no permitía crecer más vegetación. O sea, era una ave que modificaba su entorno para mal, para otras especies, o sea, para él bien, para esa especie bien, para otras especies sí, baila, no le servía. O sea, en ese bosque solo habitaban de esas aves. Entonces se habrán dado cuenta que eran muchísimas, eran más de 1000 aves, tal vez el número es mucho más grande, ¿no? Cuando Hércules le ponen este trabajo, matar los pájaros del estínfalo, el man se imaginaba que por ahí eran unos 10. Y dijo, no, pues listo, unos pájaros que me van a hacer. Pues bueno, estos pájaros, independientemente de que no eran 6, también tenían otra particularidad, tenían las garras y el pico de cobre. Entonces, cada vez que esas aves picoteaban, eso era un dolor horrible, era un pinchazo horrible. También cuando enterraban sus garras en la presa, eso era un dolor. Eso era una plaga, esas aves eran una plaga. Eran criaturas muy violentas, tanto entre ellos como con demás especies o otra criatura que por ahí veía. Cuando Hércules finalmente logra llegar a este bosque estínfalo, pues descubre las características de este bosque y se dispone a sacar su arco y su flecha para matarla. Pero se da cuenta que si sale un montón de aves volando, o sea, con su flecha y su arco solo le podía atinar a una. ¿Y el resto qué? Tenía que disparar su arco, buscar a la criatura, sacarle la flecha y volver a hacerlo. Y volver a hacerlo, y volver a hacerlo. Así hasta acabar con todas las especies de esta ave. Y el man decía, número uno, o me quedo sin flechas. O número dos, no voy a terminar. Entonces también decide sacar su espada. Pero pues las aves no se le iban a acercar, el man no podía volar. O sea, su fuerza, su valentía en ese trabajo no le servía. Entonces no se sabe si para bien o para mal se le aparece la diosa Atena con un jutsu de invocación. Uf, severo efecto de sonido. Y Atena le regala un cascabel y el man dice, pero Atena, o sea, le intenté con arco, con flechas, intenté con espadas, intenté saltar y agarrarlos, intenté golpearlos, no pude. ¿Qué voy a hacer con un cascabel? Hermosa diosa ayudadora. Y Atena le dice, pues hágalo sonar y se dará cuenta desagradecido. Y Atena se va. Pues Hércules dice, bueno, vamos a agitar el cascabel. Cuando Hércules agita este cascabel,
ocurre una reacción completamente desconocida de las criaturas e inesperada, porque ellas no estaban acostumbradas a escuchar ese tipo de sonido. Entonces hacen lo que cualquier otra criatura salvaje hubiera hecho: huir. Salen despavoridas del lugar. Hércules llegó a alcanzar como 5 o 7, créanme que fueron muchas de todas las aves del lugar. Esta parvada de aves, pues ustedes se darán cuenta que casi siempre tienen un líder, ¿no? Que es el que vuela de primeras en las formaciones de vuelo de las aves. Cuando Hércules ve que se van, dice: ah, genial, no te las tuve que matar, muchísimas gracias. Atena. El man se va feliz, songo solongo, donde el rey Euristeo. Y cuando está llegando se da cuenta a lo lejos de que las aves están ahí. O sea, del bosque estínfalo pasaron al reino. Y empezaron a matar personas, mataron niños, mujeres, y estaban fastidiando al rey, quien estaba escondido en un barril. Y Hércules pues llega donde el rey y hace sacudir nuevamente su cascabel y estas aves se van despavoridas. Entonces, a ojos del rey Euristeo, Hércules queda como su héroe personal. Decir: oh, mi salvador, yo un rey tan cobarde, llegas tú con un arma tan inesperada y me salvas. En fin, listo. Hay un mito oculto dentro de la misma mitología griega donde dicen, yo no sé si personalmente hacerle caso o no, pero me siento más tranquilo si se los hago saber. Y es que había una relación amorosa entre Hércules y Euristeo. Por eso Hércules debía llevarle casi todos los trabajos a Euristeo para que los viera y les diera el visto bueno ante la diosa Hera. Por eso era que a veces no se los presentaba personalmente a Hera sino a él. Entonces, pues tal vez tenga algo de cierto, tal vez no. En fin, listo, muchachos, arranquemos con el séptimo trabajo de Hércules: capturar al toro de Creta. Esta también personalmente la imagen me gusta porque se ven pues varios aspectos a considerar. El primero, si recordaron el toro blanco de la historia del signo de Tauro, sí señores, es el mismo toro, sí señores, ese toro es la mitad del padre, la mitad padre del Minotauro, sí señores. También me gusta mucho la imagen porque va muy acorde con las anteriores que les he puesto, ¿no? Este es un Hércules casi cavernícola, con la capa o la vestidura del león. Aquí vemos que hace uso y gala de su fuerza. Vemos atrás una construcción griega que nos ubica espacial no, históricamente en un contexto determinado. Vemos la fuerza que le aplica al toro y pues cómo toma al toro por los cuernos y por la nariz, que es como una parte tan sensible para ellas, ¿no? Entonces, mientras con uno lo tiene para que no se mueva, con la otra le da dirección para que se mueva donde él quiera. Listo. No voy a entrar mucho en detalle de esta historia, de este trabajo, porque ya se las conté antes, muchachos. Una historia un poco bizarra, la verdad. De todos los 12 signos del zodiaco es la más bizarra. Ya recordarán por qué, y ojalá si están viendo este video con algún papá o con algún otro acudiente, pues ese acudiente les pregunte: oye, ¿y por qué? Y pues ustedes pausen el video y coméntenle esa historia. Apenas para estos días de simulacro de cuarentena, listo, simulacro de estar guardaditos en casa. Aquí, bueno, vemos varias imágenes. En otra pelea de Hércules con el toro. En la otra, espero que recuerden que la reina le pide el favor a Dédalo, que está acá, que le cree una vaca para que ella se pueda meter. Entonces, esto se encuentra en España, chicos. Esta estatua es real, yo no me la he inventado, esto no es Photoshop, la pueden googlear. Abajo vemos a Teseo y al Minotauro, que es mitad hijo de Minos y la otra mitad hijo de este toro blanco. ¿Listo? Pues que como ya les había contado, es una historia bastante curiosa, ya que pues acá, por ejemplo, vemos a Dédalo, quien fue el encargado de construir el laberinto donde iban a meter a esta criatura para que nunca pudiera salir. Está acompañado de su hijo Ícaro,
quienes escaparon del laberinto con los alas que hicieron. Creo que esa historia también se las conté. Pero entonces centrémonos en ese momentico porque pues toca analizar la naturaleza de la criatura, comenzando que esta criatura no pidió nacer, sus padres no lo desearon, mucho menos de esa manera. Esta criatura es simplemente una víctima, ya que debido a su fenotipo y a su genotipo no puede convivir en ningún otro lugar, no pertenece a la naturaleza de ninguna criatura, ya que razona como animal, pero se mueve como persona, entonces es una dualidad terrible. Es una bestia con instintos de bestia atrapado en la rigurosidad de una figura mortal. La realidad del Minotauro era su laberinto. Todos los días él se despertaba en un rincón diferente a alimentarse de qué? De los sacrificios. Entonces, si ustedes se vieron Juegos del Hambre, todas las secuelas que haya, pues es parecido, porque el rey Minos, al darse cuenta que había ofendido al dios Poseidón al no sacrificar el toro que le habían dado, pues dice, listo, ahora este toro que es hijo del toro que tú me diste, pues no lo voy a dejar morir de hambre, ¿no? Voy a utilizar un sacrificio de 7 doncellas y de 7 muchachos que recorran el laberinto para matar al Minotauro, pero como era imposible matarlo, el objetivo de esta cruzada era alimentar al Minotauro. Entonces, la idea de que las personas corrieran como víctimas dentro de ese laberinto o de que corrieran como cazador era muy relativo, ya que siempre iban a tener el mismo destino. De hecho, en la imagen se ve cráneos humanos, un costillar, huesos, y a Teseo. Él fue el único que pudo cazar al Minotauro y darle muerte al Minotauro. Pero de él vamos a hablar más adelante, ¿listo? Listo, arrancamos con el octavo trabajo, muchachos. Robar las yeguas de Diomedes. Sí, exactamente, como ya les había dicho en algún momento, tiene el nombre de una mala canción de vallenato. Pero pues arranquemos en orden, sí, analicemos primero la imagen del lado izquierdo. Yo ya les había dicho que las yeguas de Diomedes se caracterizaban por ser animales muy violentos. Eran yeguas muy violentos. Todas eran yeguas, no había ningún macho ahí. Eran yeguas carnívoras y solo comían carne humana. Eso era lo bizarro del asunto. De hecho, se ve en la expresión de este caballo, de esta yegua en particular, la forma en la que arruga el hocico y deja ver su dentadura y la expresión del ojo también, pues dice mucho, ¿no? El frenesí con el que ataca y estas también al momento en que atacan a esta pobre persona que está acá. Yo me imagino un ataque zombie pero de caballos, entonces, ¡uy, brutal! Al lado derecho vemos la imagen de un Hércules parecido a los anteriores que les he mostrado, donde también usa una capa de león. Y pues este man sí directamente enfrenta a las yeguas mano a mano. ¿Listo? Eh, este trabajo tiene una particularidad, pues porque tenía que robarlas. Es decir, no las podía comprar, no las podía capturar, no, robarlas. Entonces Hércules se mete al establo donde estaban guardadas estas yeguas, ya habían tenido su ingesta de carne humana, estaban tranquilas. Pero apenas percibían otro humano, pues volvían y se alteraban. Entonces Diomedes estaba descansando en su casa cuando escucha las yeguas muy tranquilas y el man se va a llevarles más partes humanas. El man tenía una... Hagan de cuenta, no era como el dueño de un hotel, donde las personas que no les pagaban, él les decía, bueno, veámonos a tal hora, a tal sitio y arreglamos cómo me va a pagar. Pues Diomedes mataba a estas personas, las descuartizaba y eso era lo que le daba a alimentar a las yeguas. Era una cosa brutal, horrible. Entonces Diomedes dice, pero se acabaron de comer, entonces el man se va otra vez con un balde lleno de brazos humanos, piernas, carne humana. Y cuando se da cuenta de que Hércules está ahí, pues claro, el man saca su flecha y se dispone a dispararle a Hércules. Hércules
esquiva la flecha y no le queda otra que irse contra Diomedes a matarlo. Al momento de matarlo, pues lo empuja contra una de las cercas del establo eh, y una de las yeguas asoma la cabeza y le coge la cabeza a Diomedes y ¡pah! Se la arranca de un sopetón. Entonces Hércules dice como, ups, conste, no lo maté yo, lo maté una yegua. Entonces eso sirvió para que las yeguas se alimentaran de ese cuerpo fresco para que Hércules se las pudiera luego llevar de una forma más tranquila hacia donde el rey Euristeo. Mientras cada yegua está comiendo, pues Hércules con cuidado de no molestar, de no fastidiar, les pone a cada uno su cuerda para, para podérselas llevar. No sé si recuerdan que les había dicho que el caballo bucéfalo en el que montaba Alejandro Magno era hijo de una de estas yeguas. Y el caballo le tenía miedo a su propia sombra, correcto, muchachos. Entonces, eso es un Goku dato con el que me quiero despedir en este cuarto video. Espero les haya gustado.